Hola, mis queridos hermanos y amigos. Es un privilegio nuevamente para mí llegar hasta sus hogares a través de este canal de Facebook y YouTube para poder llevarles un estudio de la palabra de Dios en esta ocasión. El día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo 53 del libro de Isaías. Algunos le llaman el Evangelio de Isaías porque aunque es del Antiguo Testamento, es el único libro de la profecía que nos habla del nacimiento, de la vida, de la muerte, de la resurrección y del reinado de nuestro Señor Jesucristo, casi comparado con los evangelios. Así que es un privilegio. Capítulo 53 de Isaías. Tome su Biblia. Este es un momento para que usted tome su Biblia y vamos a llevar estos versículos de la palabra de Dios para poderlos estudiando. El día de hoy que ustedes van a ver este video es Viernes Santo. Es el día que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Un día viernes él murió, él dio su vida, él fue crucificado, él se entregó por nuestros pecados y él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue sacrificado por nuestros pecados. Así que vamos a estudiar el día de hoy. El tema es los sufrimientos del Mesías. Los sufrimientos del Mesías. Vamos a ir al capítulo 53 de Isaías. Vamos a ir leyendo versículo por versículo. Muy bien, dice la palabra de Dios en el versículo 1 de Isaías 53. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Muy bien, vamos a orar. Señor, pedimos tu bendición en este momento para que a través de tu Espíritu Santo tú me guíes para poder, Señor, enseñar este pasaje de tu palabra, poderlo aplicar a nuestras vidas. Guíame, úsame como una buena herramienta en tus manos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muy bien. El profeta Isaías es uno de los profetas de la palabra de Dios que escribió este libro de Isaías y profetizó de nuestro Señor Jesucristo 700 años antes de que Él naciera, aproximadamente. Así que ese es más o menos, calculan los teólogos, que este es el periodo que Él escribió unos 700 años antes de que nuestro Señor Jesús naciera. Y 700 años antes de que Jesús naciera, Él profetizó acerca de el nacimiento del Señor Jesucristo, acerca de la vida del Señor Jesucristo aquí en la tierra y acerca de su muerte y resurrección, que es lo que este pasaje nos habla. Y precisamente lo vamos ahora que estamos en la Semana Santa, me quiero enfocar en este pasaje porque habla de los sufrimientos del Mesías. ¿Qué quiere decir la palabra Mesías? La palabra Mesías es una palabra que en hebreo significa el ungido de Dios, el enviado de Dios. Y en el Nuevo Testamento y en griego es el Cristo. Cristo que es el Mesías, el enviado de Dios, el prometido. Así que esto vamos a hablar en esta hora. Ya leímos, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice el profeta 700 años antes, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pues no creía. Interesantemente la palabra del Señor nos enseña que el Señor Jesús, dice el apóstol Juan, escribe en Juan, en el Evangelio de San Juan, dice que el Señor a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La gente no creyó. Él vino a su pueblo lo rechazó y su pueblo lo entregó, lo condenó, lo entregaron a los romanos para que los romanos
lo crucificaran. Así que ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La gente no creyó y lamentablemente muchos hoy día siguen sin creer. El profeta ahora se pregunta y dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ahora, ¿sobre quién se manifestó el brazo de Jehová? Cuando la palabra de Dios habla sobre la manifestación del brazo del Señor, significa sobre quién ha obrado Él, sobre quién se ha manifestado su misericordia, su poder, su gloria, sus bendiciones sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo de Dios. Dios manifestó su poder a su pueblo, escogiendo a ese pueblo, apartándolo de dentro de todos los pueblos pecadores a través de Abraham. Dios inició ese pueblo a través del hombre de la fe, del padre de la fe que fue Abraham. Dios hizo esa nación y Dios obró con ellos, los llevó a una tierra prometida, les ofreció su protección, su presencia, que Él iba a vivir con ellos, que se iba a manifestar entre ellos, y el pueblo lo rechazó. En el versículo 2 dice, subirá cual renuevo delante de Él. La palabra de Dios cuando representa aquí el renuevo es un retoño de un árbol, de un tronco que ha permanecido muerto por muchos años. Un árbol que fue cortado y estaba ahí el tronco. Pues de ese tronco, dice la palabra de Dios, subió él cual renuevo. El profeta dice, subirá cual renuevo, subirá cual retoño, un retoño así lindo, nuevo, delicado. Él nació, él creció entre su pueblo, y miren lo que dice la palabra de Dios, y como raíz de tierra seca. ¿Cómo es la raíz de tierra seca? Una raíz de tierra seca es, para una raíz de tierra suave es fácil dar retoños, es fácil correr debajo de la tierra, pero una raíz de tierra seca tiene que ser una raíz fuerte, es una raíz que dura mucho más, que necesita mucha más resistencia, y eso es lo que representa que él sería como una raíz de tierra seca, dice, y no hay parecer en él, dice, ni hermosura, y le veremos más sin atractivo, dice, ¿para qué le deseamos? Estos versículos, estas palabras son muy interesantes porque dice, no hay parecer en él. En la palabra de Dios encontramos a varios personajes que eran de buen parecer. Por ejemplo, dice que Moisés, sus padres le guardaron la vida, no lo entregaron a los egipcios cuando ellos mataban a los niños, porque lo guardaron y lo escondieron, dice la palabra de Dios, porque lo vieron hermoso. Así que Moisés era hermoso. Saúl también, cuando el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Dios pidió rey, ellos pidieron un rey según a los ojos de ellos. Ellos querían tener un rey como tenían las otras naciones. Así que Saúl, dice la palabra de Dios, que era grande, era alto, sobrepasaba a todos. También de David, que David, dice la palabra de Dios, que el semblante de David era hermoso. Así que Absalón era otro que era hermoso, dice la palabra de Dios. Pero aquí dice que en él no hay parecer, en él no hay hermosura, le veremos más sin atractivo, ¿para qué le deseamos? Es decir, físicamente nuestro Señor, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento no lo describe como físicamente hermoso, para que la gente no hicieran de él un ídolo o lo siguieran por su parecer, sino lo hermoso de él era su palabra, lo hermoso de él es su obediencia, lo hermoso de él es su ejemplo para nosotros, lo hermoso de él es que él vino a morir por nuestros pecados, que él nos amó y nos amó hasta la muerte, no por su hermosura, sino por su devoción, por su amor a nosotros y por su obediencia al Padre. En el versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres.
Él fue despreciado por su pueblo, fue desechado por su pueblo. Dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Aquí habla ya de los sufrimientos de él como Mesías. Dice, varón de dolores. Recordemos que él fue latigado, él fue golpeado, él fue crucificado, pero también dice experimentado en quebranto, y esto habla de su alma, esto habla de sus emociones, de sus sentimientos, que el Señor, dice la palabra de Dios, que él lloró, dice la palabra de Dios que él se estremeció cuando estaba antes de la muerte, cuando estaba orando. Dice la palabra de Dios que su sudor era como gotas de sangre, porque él estaba quebrantado, porque él estaba sufriendo, porque como ser humano también, él en su naturaleza humana, él sabía que iba a sufrir el dolor. Así que dice la palabra de Dios, experimentada en quebranto, y cómo escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Dice, escondieron de él el rostro. Él vino al pueblo de Israel y el pueblo lo rechazó. Dice, escondieron de él el rostro, dice, y fue menospreciado y no le estimamos. Es interesante que el profeta habla aquí en el verbo como que en tiempo pasado, pero se refería, por supuesto, al futuro. Pero realmente muchas personas hoy no estiman al Señor. Muchas personas no solamente no lo estiman, sino que no lo aprecian a Él. No lo aprecian por lo que Él es. Algunos lo aprecian tal vez por lo que les da, o lo aprecian por lo que quieren que les dé, o por lo que les está dando. Pero nosotros tenemos que amarlo a Él por lo que Él es, el Hijo de Dios, que dio su vida por nosotros. Él es Dios. Así que en el versículo 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, dice, y sufrió nuestros dolores. Interesantemente que el peor de los pecados, la peor de las enfermedades es el pecado. El pecado es la enfermedad que ha contaminado a todo el mundo. Y Él murió, dice la palabra de Dios, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Sufrió nuestros dolores porque Él fue Dios lo puso a Él como sustituto. Él fue nuestro sustituto por nuestro pecado. Nosotros teníamos que sufrir la paga de nuestro pecado, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Pero Él fue nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar. Por eso dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y luego dice, en el versículo 4, observen bien, dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Fíjense lo que dice, y nosotros, dice el 4, le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Es decir, los judíos pensaban que él estaba muriendo porque Dios lo estaba castigando, porque Dios lo estaba hiriendo, porque Dios lo estaba castigando, porque Dios lo estaba crucificando, porque él decía ser Dios, porque él decía ser igual al Padre. Él dice, yo y el Padre uno somos. En Juan 10:30 el Señor Jesús dice, yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que Él es Dios. Él es Dios que se hizo carne, que se manifestó en carne para que nosotros pudiéramos entenderlo y para que Él pagara por nuestros pecados. Ese es el milagro de la encarnación que Dios hizo por nosotros. Dice la palabra de Dios que Él se manifestó en carne.
aquí dice la palabra de Dios que fue azotado, herido de Dios y abatido. Solo los judíos creían que Él estaba pagando en la cruz algo que Él merecía por algo malo, por una maldad, por un pecado que Él había hecho. Mas sin embargo, dice la palabra de Dios en el versículo 5, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Contrario a lo que Él no fue castigado por lo que Él hizo, sino por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. No solamente por las rebeliones de su pueblo, sino por la rebelión de todo el mundo. Porque todos en algún punto, en algún momento, somos rebeldes delante de Dios, a los mandatos de Dios, a los principios de Dios. Así que dice el versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, dice, molido por nuestros pecados. Sí, ese castigo que cayó sobre Él, los latigazos que le dieron los verdugos romanos, que eran expertos en castigar a las personas que estaban ya condenados a muerte, era algo terrible. Ellos usaban unos látigos que tenían unas tiras de cuero con unos ganchos como los de pescar, y ellos tiraban, y algunas veces ese latigazo el gancho se trababa en la carne, y ellos jalaban y pegaban y jalaban, y esto rasgaba la piel del Señor. Y dicen los expertos que algunas veces incluso los órganos internos quedaban expuestos cuando ellos arrancaban la carne, arrancaban los nervios, arrancaban las venas. Entonces dice la palabra de Dios en el 5 que Él fue herido por nuestras rebeliones. Dice que fue molido. Molido es como cuando alguien muele algo que está entero, y Él fue, dice, molido por nuestros pecados. Y miren, dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. La palabra de Dios en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora nosotros tenemos paz con Dios. Nosotros no estamos en conflicto con Dios porque le hemos recibido como Salvador personal. Hemos puesto en Él nuestra fe y nuestra esperanza para la salvación. Que tenemos paz con Dios y tenemos la paz de Dios, reina en nosotros. Sí, pero esa paz, miren lo que dice el versículo 5, dice que el castigo de esa paz fue sobre Él. Él pagó por esa paz. Él fue castigado por esa paz. Miren lo que dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Interesantemente, observen que no dice llagas por los diferentes golpes que le daban con los látigos. No dice llagas, sino dice llaga, una llaga, porque eso es lo que su cuerpo era. Con tantos golpes ya no eran llagas, sino todo su cuerpo. Cuando Él fue torturado, cuando Él fue latigado, cuando Él fue golpeado por los romanos, era toda una llaga, castigo que a nosotros merecíamos. Él tomó nuestro lugar, Él se puso en nuestro lugar, Él fue nuestro sustituto para pagar por nuestros pecados. Miren lo que dice la palabra de Dios, dice, por su llaga fuimos nosotros curados del pecado. Él llevó nuestras enfermedades, dice la palabra de Dios. Es interesante que la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:21, dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, que para que nosotros fuésemos justificados, ¿qué es alguien que está justificado? Es un pecador, es un culpable que es declarado justo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Es de que Dios imputó su justicia en nosotros, porque nuestra justicia es como trapo de inmundicia, como el trapo de limpiar el piso, es nuestra injusticia.
Pero dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado. Es que él no cometió pecado, él no tenía que ir a la cruz, él no debía de ir a la cruz. Nosotros teníamos que ir a la cruz y morir por nuestros pecados, y aún así íbamos a ir al infierno. Pero él, como no cometió pecado, él tomó nuestro lugar por amor a nosotros. Recuérdense, cuando usted vea la cruz que Jesús murió con los brazos abiertos, es una expresión tan grande de que él fue muerto por amor a nosotros. El versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Es decir, todos somos culpables. Hay algunas personas que dicen, pues yo no mato, no robo, no hago nada malo, pero la palabra de Dios en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. ¿Qué quiere decir la palabra todos? Quiere decir todos. Todos, excepto nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él, que no cometió pecado, era el único que podía tomar nuestro lugar. Miren, todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas. Dice, cada cual se apartó por su camino. Dice, mas Jehová, dice, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él cargó todos nuestros pecados. Dios Padre cargó en su Hijo la culpa de nuestros pecados. Y no solamente la culpa de nuestros pecados, sino la consecuencia de nuestro pecado, la culpa de nuestro pecado, la paga de nuestro pecado. Es por eso que cuando el Señor Jesús estaba en la cruz del Calvario, hubo un momento en que Él clamó, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hubo un momento, en ese momento en que Él se sintió abandonado. Fue el único momento en que Él se sintió abandonado. Es cuando todo el peso del pecado de toda la humanidad cayó sobre Él. Porque eso es lo que hace el pecado. Hace una separación entre nosotros y Dios. Y ese fue el momento en que Jesús murió por el pecado, pero no por los pecados de Él, sino por los suyos y por los míos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, cada cual se apartó por, versículo 6 estoy leyendo, cada cual se apartó por su camino, dice, mas Jehová, dice, cargó en Él, dice, el pecado de todos nosotros. Miren lo que dice la palabra de Dios. Él cargó el pecado de nosotros. No fue Moisés, no fue Abraham, no fue Juan, no fue Pedro. El Señor Jesús cargó el pecado de todos nosotros. En el versículo 7 dice, angustiado Él y afligido. Miren, ¿cómo fue ese momento cuando Él fue crucificado? Dice, no abrió su boca. No abrió su boca, es decir, no protestó. Es decir, no se quejó en ningún momento, contrario a eso. Y dice, como cordero fue llevado al matadero. Eso es lo que es la Pascua. En la Pascua llegaban todos los judíos de todos los lugares, de todas las provincias, y llevaban un cordero de un año que Dios lo había pedido para sacrificarlo. Lo entregaban a los levitas, levitas a los sacerdotes lo degollaban y luego le sacaban la sangre, y esa sangre era la que el sumo sacerdote llevaba al propiciatorio y lo ponía en un lebrío, en un recipiente, y él tiraba esa sangre él rociaba esa sangre 7 veces sobre el propiciatorio, que era el arca del pacto, y ahí el Señor los consideraba perdonados por un año, y al año tenían que regresar otra vez. Entonces, pero mire, la palabra de Dios dice en el 7, angustiado Él y afligido, no abrió su boca, dice, como cordero fue llevado al matadero. Sí, por eso es que Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo, he ahí, o como quien dice, miren, allá va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque los
la sangre de los corderos que los sacerdotes, que el sumo sacerdote ofrecía en el propiciatorio, los pecados quedaban tapados, quedaban cubiertos, pero no perdonados. El único que perdona los pecados es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios que Él murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, miren, eso no quiere decir que ya no cometamos pecado. Sí, no deberíamos de cometer pecado, pero cometemos pecado. Así que dice la palabra de Dios que no podemos hacer a Dios mentiroso. Pero miren ahora lo que dice la palabra de Dios. Dice, como oveja delante de sus trasquiladores, dice, enmudeció y no abrió su boca. Él se entregó. No es que a Él le quitaron la vida, es que Él dio su vida. Él dio su vida por nosotros. Es que sabía que era el único remedio, el único medio para que Dios nos perdonara a nosotros, para que Dios nos sacara del infierno, para que Dios nos diera vida y vida en abundancia, para que no muriéramos eternamente en el infierno. Él dio su vida, Él se entregó, dice la palabra de Dios. En el versículo 8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado. O sea, recuérdense que él fue arrestado cuando estaba orando en el Monte de los Olivos. La guardia del templo llegó, lo arrestaron, y entonces ahí él, por cárcel, dice, y por juicio fue quitado. O sea, fue quitado es que él fue muerto, murió. Algunos creen que él no murió, él murió. La palabra de Dios dice que él murió. Entonces, miren lo que dice, fue quitado, dice, y su generación, dice, pregunta, ¿quién la contará? ¿Cuál es la generación de él? La generación de él somos sus hijos, somos todos aquellos que hemos puesto nuestra esperanza para la salvación de nuestras almas en él. La palabra de Dios dice en Juan dice que él a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice Juan 1:11, pero en el 12 dice, mas a todos los que le recibieron, dice, a los que dice que hemos puesto nuestra fe en él, dice, nos ha hecho hijos de él, dice, mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que Dios nos adopta a su familia. Es lo que nos enseña la palabra de Dios aquí. Nosotros entonces somos esa generación de Él. Miren lo que dice la palabra de Dios. Versículo 8 dice, porque fue cortado de la tierra, es decir, murió. Fue cortado de la tierra de los vivientes, dice, por la rebelión de mi pueblo fue herido, es decir, por la rebelión del pecado. Versículo 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura. Miren, esto es súper interesante, porque si ustedes recuerdan, la palabra de Dios enseña que cuando el Señor Jesús fue llevado a la cruz, a los lados de él, al lado izquierdo y al lado derecho, habían otras dos cruces de dos ladrones, de dos criminales. Y el pueblo quería que él no solamente muriera como un criminal, pero que fuera sepultado también como un criminal. Por eso dice aquí, y se dispuso con los impíos su sepultura. Pero dice la palabra de Dios que, mire lo que dice aquí, su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que José de Arimatea y Nicodemo fueron ante Pilato y le pidieron el cuerpo del Señor Jesucristo, y ellos lo embalsamaron, ellos le pusieron las hierbas, todas las especies aromáticas, y ellos fueron los que lo sepultaron, y fue en un sepulcro nuevo que no habían usado. El Señor lo pidió, como quien dice, prestado por 3 días nada más. Entonces, miren lo que dice. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue
en su muerte, aunque nunca hizo maldad. Es decir, él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Él no vino a engañar a nadie. Él no vino a condenar al mundo como la gente piensa que él es matagozo o aguafiesta. No, la palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3:16. Pero el 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Interesantemente, miren, entonces él no vino a engañarnos, él vino a salvarnos. Versículo 10 dice: con todo esto, dice, Jehová quiso quebrantarlo, dice, sujetándole a padecimiento. Él no merecía morir, él no debería morir, pero en su amor, en su misericordia, él, como él dijo: yo para esto he nacido. Él vino para dar su vida por nosotros. Dice, él dijo, el Señor Jesús dijo que él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Para eso él vino. Por eso dice la palabra de Dios: con todo esto, dice, aunque él era inocente, Jehová quiso sujetarlo. Dice que Jehová quiso quebrantarlo, dice, sujetándole a padecimiento hasta que haya puesto su vida en expiación por el pecado. Él es la expiación por nuestro pecado. Y luego dice: verá linaje y vivirá por largos días. Esto es interesante. ¿Por qué dice verá linaje? ¿Qué tenía que hacer el Señor Jesús para ver el linaje después de su muerte? Tenía que resucitar. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, que al tercer día Él resucitó, sueltos los lazos de la muerte. Él venció la muerte. Escuche bien, el Señor Jesús venció al pecado en la cruz y venció la muerte al resucitar al tercer día. Cuando Él murió en la cruz, Él nos dio la victoria sobre el pecado. Y cuando Él resucitó, nos dio la victoria sobre la muerte. Por eso nosotros no tenemos que temer más. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que con el mismo poder que Dios resucitó a Jesús, su Hijo, con el mismo poder nos resucitará a nosotros. Y es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, del 13 en adelante, cuando habla de la venida del Señor. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego dice Pablo: luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Así que Él resucitó, verá el linaje de su descendencia, y vivirá por largos días, eternamente. Eso es eternamente. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El Señor va siempre de victoria en victoria. Para los enemigos del Señor, para los detractores del Señor, la muerte, ellos pensaban que habían vencido al Señor Jesús. El mismo diablo pensaba que lo había derrotado, pero el Señor Jesús tenía una carta que era la de la resurrección, porque la resurrección dijo, Él mismo le dijo a Marta y a María, les dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que la resurrección no es un acto, no es un momento, la resurrección es una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios: verá linaje, dice verá. El versículo 11 dice: verá el fruto de la aflicción. Ver el fruto de la aflicción. El fruto de la aflicción somos nosotros. Él está feliz, Él está contento con todos aquellos que le recibimos como Salvador personal. Nosotros somos el fruto de su aflicción. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. También, cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, pagó por nuestros pecados, pero no le pagó al diablo. Dice la palabra de Dios que Él no nos compró con oro ni con plata,
sino con su sangre preciosa. El pago que Él hizo fue un acto de santidad que Él hizo en la cruz del Calvario, y fue un acto en el cual cumplió todas las demandas que el Padre esperaba para poder efectuar la salvación de los pecadores, y Cristo Jesús la cumplió. Y la razón de que el Padre quedó satisfecho con lo que el Señor Jesús hizo con la vida, con su muerte, es que al tercer día lo resucitó. Y esa es la garantía para nosotros. Lo que le dio valor a los apóstoles para predicar fue la resurrección de Cristo. Cuando Pedro supo que Él había resucitado, cuando Juan supo que Jesús había resucitado, corrieron, dice la palabra de Dios, hacia la tumba, porque ellos querían ver a Jesús. Dice la palabra de Dios: quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Él llevó nuestras iniquidades. Voy a terminar con el 12, dice: por tanto, dice el Señor, yo le daré con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Esto es como cuando un rey iba a la guerra y traían todo el botín de lo que conquistaban, de la tierra que conquistaban, y luego la repartían. Por eso dice: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, dice, repartirá despojos, porque Él derrotó al diablo en la cruz, triunfó. El Señor exhibió, dice la palabra de Dios, a los poderes de maldad, los exhibió triunfando públicamente sobre ellos en la cruz. Dice: por cuanto derramó su vida, dice, hasta la muerte. Sí, se da cuenta, no es que le quitaron la vida, Él derramó su vida, Él derramó su misericordia, derramó su amor por nosotros. Dice: fue contado con los pecadores. Sí, fue contado entre los pecadores. Dice: habiendo Él, dice, llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. No solamente oró por los transgresores, pero sigue orando por nosotros. Él oró ¿se recuerdan cuando Él fue al Monte de los Olivos? Él oró y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no sea mi voluntad, no sea como yo quiero, pero sea la tuya. Es decir, Señor, si esta es la única manera de salvar a los pecadores, yo voy a ir, yo estoy dispuesto. Y luego cuando lo injuriaban al Señor, el Señor dijo: no les tomes en cuenta estos pecados. Pero la palabra de Dios nos enseña que Él no solamente intercedió por los pecadores, pero escuche, Él sigue intercediendo por nosotros. Mira lo que dice Hebreos. En Hebreos 9, en el versículo 24, le voy a leer lo que dice. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Es decir, no entró al tabernáculo, al lugar santísimo hecho de mano. Dice: figura del verdadero, o sea, el cual es figura del verdadero, o sea, del celestial. Dice: sino en el cielo mismo, dice, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahí está Él, sentado a la diestra de Dios. Se presentó, dice la palabra de Dios, para presentarse ahora, dice, por nosotros. Tenemos un intercesor delante del Padre, que es Cristo Jesús. Él es nuestro intercesor. Él es nuestro abogado. En ningún caso ha perdido. A Él podemos clamar, a Él podemos orar, a Él podemos suplicar. Voy a orar en esta hora. Y yo sé que algunos me llamaron, otros me enviaron un texto, un correo, donde me pidieron oración, y voy a orar en este momento. Si usted tiene una necesidad en su vida, este es el momento para que ore junto conmigo. Ahí cierre sus ojos y pida por su necesidad. Yo no le puedo ver, pero Dios le ve, porque Él es el único que puede estar en todo lugar. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el Mesías. Gracias por el sacrificio que hizo el Mesías por nosotros los pecadores en la cruz del Calvario. Gracias porque entregó su vida. Gracias porque dio su vida. Gracias, Señor, porque llevó nuestra maldad. Y gracias porque entró, Señor, al lugar santísimo en el cielo mismo.
y no con sangre extraña de machos cabríos o de corderos, sino con su misma sangre, con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no fuimos comprados con precio de oro o plata, sino fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Oro por mis hermanos y amigos que nos están viendo en esta hora. Oro por las necesidades de ellos, oro por la vida de ellos, Señor. Los traigo delante de ti, suplicándote, Señor, para que bendigas la vida de cada uno de ellos. Ayúdales a todos aquellos que están pasando, Señor, por temores, por preocupaciones, Señor. Aquellos que están, Señor, tal vez teniendo dificultades para pagar sus biles, para pagar sus utilidades, para pagar la renta de sus casas, de sus apartamentos, Señor. Oro para que tú les suplas. Oro, Señor, para que en el nombre de Jesús, Dios, tú pronto quites este virus, Señor, se encuentre la cura, Señor, y les dé sabiduría, Señor, a aquellos doctores, a los que trabajan en los laboratorios, Dios, para que pronto podamos, Señor, tener la oportunidad de regresar a nuestro trabajo normal y regresar a las iglesias para adorarte y glorificarte, Señor, todos juntos, como dice tu palabra, en armonía, porque ahí derrama el Señor, dice la palabra de Dios, porque ahí derramas tú, Señor, bendición y vida eterna. Gracias, Señor. En esta hora oro por mis hermanos, Señor, que están lejos, oro por El Salvador. Alguien me escribió del Salvador pidiendo para que yo ore por este país. Oro por el Salvador, por el país entero, Señor, por todos aquellos que están pasando por escasez, por aquellos que están preocupados, Dios. Guárdalos, Dios, protégelos. Gracias por el presidente que está haciendo un buen trabajo, Señor. Bendice a ese hombre, Señor. Bendice a ese presidente, Señor, que se ve que es un hombre que no busca sus intereses, sino busca el interés de los pobres, de los ciudadanos. Oro por Guatemala, por el presidente. Oro por mi familia en Guatemala. Oro por mi papá, por mis hermanas, por mi hermano y toda mi familia que vive allá, tíos y tías que están en Guatemala, Señor, y por todo el país para que tú los guardes. Oro por México, Señor, por las familias de mis hermanos que son de México. En la iglesia tenemos muchos miembros que son de México. Te pido, Señor, para que los bendigas, Señor, a sus familiares, para que los cuides y los guardes. Oro, Señor, por este país de Estados Unidos, Señor. Oro por mis hermanos que son de Nicaragua, los que son de Chile, los que son de Argentina, los que son de Puerto Rico, Señor, los que son de Ecuador, Señor, los que nacieron en este país, Señor, para que tú bendigas a sus países, Señor. Guárdales, los que son de Colombia, Señor. Guárdalos, Dios, y otros países, Señor. Y también te damos gracias. Te pedimos por todo Latinoamérica, Señor, por el mundo entero, Señor, y porque este sea un llamado, Señor, al arrepentimiento, sea una voz tuya, Señor, al arrepentimiento. Tú llamas de muchas maneras, Señor. Tu voz es apacible, pero muchas veces, Señor, tienes que llamarnos con voz fuerte cuando el hombre no responde al llamado de Dios. Padre, oro por las familias de la iglesia del Valle, Señor. Oro por mis hermanos Méndez, por los hermanos León, por los hermanos Carranza, Señor. Oro por mis hermanos Acosta, Señor, por la familia López, por los Escobar, Señor. Oro por mi hermana María Mariscal, Señor, por mis hermanos, Señor, que están en otro estado, en Washington, por el pastor Carlos, la hermana Matilde, Señor, por la hermana Alicia, Señor, y mi hermana Mimi, Señor. Te pido para que las ayudes, las bendigas, las guardes, Señor, por cada familia, Señor, que está pasando por dificultad. Y oro por la familia que pidió oración, mi hermana Maritza, Señor, que Señor, hay una familiar de ellos, una conocida de ellos que está grave, Señor,
y te pedimos, Señor, para que tú obres y te manifiestes, y especialmente para que ella ponga su fe en ti, Señor, y a través de esta situación que está viviendo, Señor, tú, Señor, la salves. Ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos. Oro por los estudiantes, por los jóvenes, por los niños, Dios, que están en las casas, Señor. Y tal vez, Señor, las cosas son diferentes ahora, pero Padre, para que este sea un tiempo para que los padres y los hijos oren juntos, te alaben, Señor, y que sea un despertar para la iglesia, un despertar para el creyente, un avivamiento para el creyente, para que el día que todo nos concedan regresar a las iglesias, Dios, podamos, Señor, regresar con ánimo, con gozo, con el deseo de ir. Sé que muchos ahora tienen el deseo de ir. Sé que algunos han dicho, Señor, ahora sí voy a cambiar, ahora sí me voy a levantar temprano, voy a ir a la iglesia con devoción, a adorarte y a glorificarte. Señor, concédenos, ayúdanos, Señor, para que podamos, Señor, regresar pronto y estar alabándote y glorificándote. Sana a los que están enfermos, Señor. Pon tu mano santa, pon tu mano divina en mis hermanos y hermanas que están padeciendo dolores, que sus vidas, sus cuerpos físicos no están funcionando tal vez al 100%, pero ahí van, Señor, paso a paso. Ayúdales, fortaléceles, dales paciencia y perseverancia, Señor. Te amamos, te adoramos y te bendecimos y te damos a ti la gloria, la honra y todo el honor que tú te mereces, Dios, en el nombre precioso, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Te pido estas cosas, te pido por mi familia, por mi esposa, por nuestras hijas, Dios, que tú las bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.